Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por el tiempo que podemos disfrutar juntos en tu presencia. Y Padre, te pedimos que tu revelación, tu voz, siga fluyendo en este momento, en este tiempo, a través de Ale. Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a cada uno de nuestros corazones, abriendo nuestros ojos para poder ver a Jesús, para tener más revelación de quién es Dios Padre. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu presencia está acá y te damos todo el espacio para que te sigas manifestando como vos quieras. Amén. Amén. ¿Quién trajeron sus Biblias físicas o digitales? Me da igual. Vamos, la física es power. Yo necesito renovar mi Biblia física porque ya tiene muchos años y está pidiendo una jubilación. Pero me gustaría que la tengan ahí a mano y la podamos ir sondeando un poquito juntos hoy. ¿Qué les parece? Y arranquemos por ahí. En el libro de Juan, versículo 18 del capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quédense con eso, a Dios nadie le vio jamás y que se ha dado a conocer en el Hijo. Génesis 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que ahí, ya en Génesis, desde el principio, por un lado, es interesante que dice creó Dios. Ahí utiliza un singular para Dios, dando a entender que hay un solo Dios. Creó Dios. El Dios sería una traducción como literal. El Dios, uno solo, creó los cielos y la tierra. Y está bueno porque ahí ya nos empieza a dar a entender de que hay un solo Dios. Después entendemos nosotros ya y sabemos que son tres personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios, creó Dios, ese singular. Pero acá también, más allá de que hay un solo Dios, dice ya, da a entender que desde el principio el Espíritu de Dios ya se movía sobre las aguas. O sea, ya encontramos desde Génesis rápidamente a Dios, uno solo, Dios Padre, y el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Y dice también en Génesis 1, pero en el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí la clave que quiero dejarles es, dice, hagamos nosotros. Es un Dios, pero sin embargo está diciendo, hagamos. Ya está dando la intención, la señal, la evidencia de la Trinidad. Lo que quiero tratar de hacer hoy en este primer punto es que podamos descubrir dónde está Jesús. Seguramente se acuerdan, varias veces he comentado esto de, al leer el Antiguo Testamento, hay algo hermoso para hacer y hay como un desafío que es encontrar a Jesús incluso en cada uno de esos pasajes, de esos libros. Y vamos a intentar hacer un poquito de eso hoy. Porque en definitiva Dios siempre quiso darse a conocer al hombre. Desde Génesis hasta hoy, toda la revelación de Dios tiene un mismo centro, que es Jesucristo. Primero como ángel de Jehová, que ahora vamos a ver qué significa, luego encarnado y hoy viviendo por medio y a través de su iglesia. Él está vivo y vive en cada uno de nosotros, que somos su iglesia, por su Espíritu. Vamos a leer bastantes pasajes hoy. Fíjese Juan, también capítulo 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá está hablando Juan del mismo Jesús. En el principio, el Verbo, ese Verbo, la palabra de Dios encarnada en Jesús,
dice, esa palabra que es Jesús mismo, era Dios. Y estaba desde el principio. Entonces, todo lo que leímos al principio en Génesis, cuando hablaba de un solo Dios, pero a veces ya estaba mostrando esta Trinidad siendo explícito en el Espíritu Santo, y también en eso hagamos nosotros al hombre a nuestra imagen y semejanza, también está incluyendo, y acá Juan lo revela, a Jesús. En el principio, el Verbo, la palabra encarnada, era con Dios, ya estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas fueran hechas por Él. Jesús no comenzó cuando nació de María en Belén. Y eso es un poco lo que les quiero proponer hoy. No apareció ahí. Ahí fue encarnado, pero Él estaba desde el principio. Y participó de la creación. Y en definitiva siempre fue la expresión visible del Dios invisible. Él es la imagen, en Colosenses, ¿no? Es la imagen del Dios invisible. Ahora, si entonces, ahí leíamos, ¿no?, que a Dios nadie le vio jamás, decía Juan, lo leímos hace un ratito. Y dice que, entonces, si nadie vio a Dios jamás, si nadie vio al Padre jamás, ¿quién entonces caminó con Abraham? ¿Quién habló con Moisés? ¿Quién luchó con Jacob? Y quiero que podamos descubrir un poquito esas cosas, porque Juan responde, a Dios nadie le vio jamás. Entonces creo que tenemos que mirar el Antiguo Testamento con lentes del Nuevo Testamento. Y cuando leemos varios pasajes del Antiguo Testamento, muchas veces ustedes van a encontrar diferentes formas, pero yo me voy a referir a una en la que habla de el ángel de Jehová. Y esa palabra, el ángel de Jehová, en realidad la palabra que utiliza en el hebreo es una voz que es Yahweh. Hoy es muy conocida y tenemos canciones y demás, pero es un descubrimiento relativamente reciente. Es Yahweh, no para nosotros, para los hebreos no es reciente. Yahweh, que inclusive ni siquiera se pronuncia así, es como una voz, es como un susurro, es como un soplo. Y a la vez una inspiración. Yahweh. El ángel de Jehová, lo que está diciendo ahí, es el ángel de Yahweh. Y no aparece como un simple mensajero, por lo menos en estos pasajes que yo les voy a leer. Cuando hable del ángel de Yahweh, no aparece como un mensajero, no aparece como alguien creado, sino que habla como Dios, recibe el nombre de Dios y es identificado como Yahweh. Incluso acepta adoración. Por eso en estos pasajes, no en todas, en estos pasajes que voy a compartir, quiero proponerles que está hablando de Jesús mismo. Fíjense qué pasa con Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos de 1 al 6. Lo vamos a leer. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza que no se quema. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Fíjense que viendo Yahweh que él iba, lo llamó Dios. O sea, ahora ya identifica a Yahweh como Dios. De en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahí cuando habla de Dios, la palabra que usa es Elohim. Elohim. También hacemos canciones ahora de Elohim, ¿no? Hermosa canción. Ya la vamos a traducir y va a quedar buenísima. O la vamos a cantar en inglés. Elohim. Y muchas veces en sus Biblias van a encontrar
Jehová Dios, Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Jesús es Dios y desde el principio estaba. Eso es lo que estoy intentando demostrar. Jesús estaba desde el principio y Él iba al encuentro de los hombres. Revelaba desde el principio a Dios. Claramente no de forma encarnada, eso pasó cuando nació de María, pero ya desde el principio, Yahweh, Jesús, estaba revelando a Dios a los hombres de diferentes maneras. Entonces, fíjense que primero, dice en ese pasaje que compartimos recién, se le apareció el ángel de Yahweh. Un versículo después dice, Yahweh vio. Y luego dice, Dios llamó, ahí es Elohim. Y finalmente dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces en la narrativa nunca cambia el personaje, lo que cambia es el nombre, pero es el mismo Dios. Yahweh, Elohim. Vamos con otro ejemplo. Fíjense qué pasa con Jacob. Vamos a leer Génesis 32, del 24 al 30. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quiero que se queden en ese caso con que dijo que vio a Dios cara a cara. Pero ahí no está todavía tan explícito, ¿no es cierto?, en ese pasaje, dónde está Jesús, dónde está Yahweh. Pero Oseas, está Oseas en la Biblia, yo lo encontré. Capítulo 12, versículo 2 al 5, dice, fíjense, Oseas cita justamente esta parte de Génesis. Dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Jehová es Dios, Jehová es su nombre. Fíjense que acá dice, Jacob, vi cara a cara a Dios. Pero Oseas explica que luchó con Dios, luchó con el ángel, Yahweh es su nombre. Dios, el ángel, Yahweh, el mismo personaje. Y de alguna manera lo que quiero demostrar con estos ejemplos, y hay más en la Biblia, es que desde el principio el Hijo fue quien reveló al Padre. Siempre es el Hijo el que revela al Padre. Y que esa realidad o esa revelación no comenzó con la encarnación de Cristo, sino que ya estaba desde el principio. Ahora, esa encarnación hizo la revelación perfecta, ¿no es cierto? Es lo que entendemos. Jesús encarnado es la revelación perfecta de Dios, pero no arrancó con la encarnación. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo que más me gusta es que Jesús no desacredita la experiencia de los hombres del Antiguo Testamento, sino que la afirma en Él mismo. Cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no está diciendo, solamente los que me vieron a mí ahora que estoy encarnado pueden ver al Padre.
Está afirmando inclusive el que me ha visto a mí, incluso en la antigüedad, cuando no estaba encarnado, ha descubierto al Padre. No está desacreditando, está anclando esa verdad en Él mismo. El que ha podido descubrir, quizás sin poder explicar que era Jesús, sin saber lo que iba a pasar tantos años después, ha descubierto a Dios. Por eso los hombres del Antiguo Testamento de repente decían, vi cara a cara a Dios. O decían, tengo que esconder mi rostro porque tengo miedo, ¿qué va a pasar? Pero fíjense que en ninguno de los pasajes, incluso cuando el ángel de Jehová advierte a Moisés, no le advierte que iba a morir ni que iba a pasar nada de eso. De hecho, si leen más adelante van a tener un montón de encuentros de Moisés donde su rostro resplandecía por haber estado con Dios y no murió. Y sin embargo, Juan declara, nadie ha visto a Dios jamás. ¿Y cómo puede ser entonces que si nadie ha visto a Dios jamás y que solo a través de Jesús es que encontramos la revelación del Padre, cómo puede ser que estos hombres hayan tenido esos encuentros? Y lo que quiero proponerles acá es que tuvieron un encuentro con Jehová, Dios, con Yahweh, con Jesús mismo, que estaba desde el principio, que es parte de la Trinidad, que es Dios, que todo fue creado por Él. Y que es una manifestación de esa intención eterna de Dios de encontrarse con vos y conmigo, de encontrarse con el hombre y la mujer, de encontrarse, de tener encuentros, de revelarse, de darse a conocer. Es desde el principio, no arrancó solamente en Belén, gracias a Dios que envió a Jesús, ¿no es cierto? No estamos diciendo que eso no tiene valor, al contrario. Lo que estoy dando a demostrarles es que esa intención de Dios arrancó desde el principio. Y no se detuvo nunca. No se detuvo con el pecado, no se detuvo con la caída. Inclusive los pasajes que les mencioné, esos encuentros con Moisés o con Jacob, son posteriores. Hablamos muchas veces de lo que sucedía en el huerto del Edén, donde Dios se paseaba con el hombre y la mujer y tenía esa comunión perfecta. Podemos dejar ahí quién se paseaba con Adán y Eva, ¿no? Y después nos vamos a cuando viene Jesús y cómo todo eso es restaurado, y nos encanta hacer ese paralelismo entre cómo Jesús restaura todas las cosas en el plano espiritual. Y después nos vamos más adelante a Apocalipsis, cómo va a ser la restauración perfecta y plena cuando Él vuelva. Pero lo que quiero proponerles es que la intención de Dios no cambió nunca, su plan no cambia nunca. Él no cambia, Él es inmutable. Y la intención de tener encuentros, de darse a conocer y de revelarse, está desde el principio y aún no cambió, incluso con el pecado. Incluso antes de que Jesús nos justificara por su muerte y resurrección, su intención no cambió. Y Él igual a través de su Hijo se daba a conocer, se revelaba de diferentes formas. No encarnado todavía, pero sí se revelaba. Porque Él estaba desde el principio, porque Él es Dios, porque todo fue hecho por Él y para Él, porque Él revela al Padre. Y cuando pensaba en esto, la primera expresión que vino a mi mente y fue una oración fue decir, Señor, gracias por venir a buscarme. Y creo que esa tiene que ser una convicción en nuestro corazón. Gracias, Jesús, por venir a buscarme. Porque si hay algo que quiero que de alguna manera esto revele, no es simplemente un conocimiento teológico. Está buenísimo estudiar estas cosas, pero si quedara solo en un descubrimiento teológico, sería solo intelecto. Pero lo que a mí me atravesó y que quiero tratar de explicar es que ese mismo Dios que está desde el principio, que se da a conocer y se revela a través de su Hijo, y que tanto nos amó que inclusive fue más allá de esas revelaciones, esos encuentros que tenía, llegó a hacerse hombre y habitó entre nosotros. Vino a buscarme y me sigue buscando. Y me sigue buscando y sigue buscando excusas, razones para encontrarse conmigo. Yo lo digo en primera persona, pero es para encontrarse con vos, para encontrarse conmigo. Él sigue buscando. Es ese Dios que
visitó a Abraham, el que habló con Moisés, el que luchó con Jacob, el que un día decidió hacerse hombre. No envió otro mensajero, vino Él mismo. No envió a alguien en su lugar. Vino Él mismo porque Jesús es Dios. Yahweh, Elohim. Vino Él mismo, no envió a un simple mensajero. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne, como habíamos leído. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lo extraordinario es que el ángel de Yahweh ya no aparece ocasionalmente como veíamos en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando viene Jesús a la tierra, vive 33 años entre nosotros. Come, llora, abraza, sana, muere y resucita. Y como dije seguramente más de una vez, la historia de la Biblia no es... Siempre digo que la historia de la Biblia es como una historia de amor entre Dios y los hombres, ¿no? Y no es una historia de hombres buscando a Dios, sino que es la historia de Dios buscando al hombre. Y eso me desarma y me conmueve. No sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces incluso nos jactamos de voy yo a buscar a Dios. O incluso a veces nos hemos quejado de, tengo que hacer esto para Dios. Es como que tenemos la mirada distorsionada o corrida y no nos damos cuenta a veces de que es Dios buscándonos una y otra vez, acercándose, dándonos oportunidades, abriendo caminos, haciendo invitaciones. Y así como leíamos, ¿no? Como Moisés que vio esa zarza ardiente y le llamó la atención y fue a ver y tuvo ese encuentro. Yo siento que hoy Dios hace eso todo el tiempo con nosotros. Está generando encuentros, está generando espacios, está intentando llamar tu atención y la mía. Está buscando por tu respuesta. Por tu tiempo. Por descubrirlo. La Biblia es una muestra de esto cotidianamente, de Dios tratando de encontrar al hombre, de buscarlo. Él fue el que decidió hacernos. Y habla de Él, no habla de nosotros. Habla de su decisión, de lo que Él intenta hacer y de cómo intenta encontrarse con nosotros una y otra vez. En Romanos 12:1 habla del culto racional, después pueden ver ustedes, pero lo que pensaba es que la respuesta lógica ante esa propuesta de Dios es la adoración. Y la adoración no simplemente como un canto, como digo siempre, sino que la adoración, lo que solemos enseñar es la adoración es intimidad. Y lo expresamos a través de canciones, la adoración a través de la música es poderosa, pero la adoración es intimidad, es descubrirlo a Él, es permanecer, es conocerlo, es amarlo, es adorar en intimidad. Cuanto más lo conozco, más me enamoro, más lo amo, más me apasiono, más deseo parecerme a Él. O si quieren, más descubro que fui hecho a su imagen y semejanza y más soy consciente de mi identidad restaurada en Él y más quiero entonces que esa identidad nueva que tengo en Cristo sea una realidad en mi vida cotidiana. La intimidad no es un tema de una simple disciplina. Es la consecuencia de haber descubierto quién vino a buscarte. Se los digo de vuelta, por si pasó de largo. La intimidad no es
solo una disciplina, o no estoy proponiendo eso simplemente. Y no estoy en contra de ser disciplinados y ordenados en las cosas que tenemos que hacer, pero la intimidad no es una disciplina, no es un rito, no es simplemente un momento, es la consecuencia de haber descubierto quién vino a buscarme. Cuando yo soy atravesado por esta realidad de que, como les decía, Señor, gracias por venir a buscarme. Gracias por seguir buscándome. Gracias por seguir insistiendo. Gracias por seguir llamando mi atención. Gracias por poner cosas delante mío que me muevan de donde estoy, que me corran de lo que cotidianamente a veces me distrae y me desenfoca. Gracias por venir a mi encuentro. Gracias por venir a mi encuentro. Cuando puedo ser consciente de que Dios sigue viniendo a mi encuentro, la respuesta lógica debería ser la adoración, debería ser correr a su abrazo. Cuando empiezo a ser consciente de que Él sale a mi encuentro, la respuesta es ir. Esa es la respuesta natural. No es que yo busco a Dios, entonces Él se manifiesta. No, es Dios manifestándose todo el tiempo, que a veces yo no me doy cuenta, pero es Él llamándome atención, es Él poniendo circunstancias, llamándome atención para que yo responda. Quiero poner las cosas en su correcto lugar. No somos nosotros que estamos generando nada. Es Él el que pone las oportunidades, el que sale a nuestro encuentro y nosotros respondemos en ese amor. Respondemos a su amor. Y esa respuesta tiene poder. Esa respuesta es maravillosa porque no es una liturgia, porque no es religión, no es aburrida. Porque empiezo a encontrar a Jesús en cada rincón. Puedo empezar a encontrar a Yahweh en cada rincón y empezar a asombrarme, a maravillarme en cualquier espacio que tenga. Eso cambia la perspectiva, eso cambia lo que hago, eso cambia cómo actúo. Porque yo no lo hago porque yo soy el que está haciendo la ofrenda de adoración, el que está yendo a buscar para ver si consigo una manifestación de Dios. No, estoy respondiendo a esta realidad de que Él sale una y otra vez a mi encuentro, de que es Él el que me está buscando, el que me está amando, el que se está revelando. Y hay algo que me atraviesa hace muchísimos años, que es esto. Hey, el Dios del universo, el que no tiene principio ni tiene final, el que está desde el principio y va a estar hasta el final, el que es eterno, el del que hablamos de la Trinidad y decimos Dios uno en 3 personas y es un misterio maravilloso que seguimos tratando de descubrir y de entender. El que creó todas las cosas y a la vez todo es de Él y para Él y el universo está contenido en sí mismo. No sé, usamos un montón de frases para tratar de describir algo que nuestra mente no llega a poder entender. Ese Dios sabe tu nombre. Dice la palabra que no se cae un pelo en nuestra cabeza sin que Él sepa. Ese Dios es el que sale a tu encuentro. Y hay algo que me ha atravesado hace muchos años, que es esto. Si puedo descubrir, si puedo caer en la cuenta de que ese Dios sale a mi encuentro, tengo que tener una respuesta. Tiene que haber una respuesta, inevitablemente. Si puedo ser consciente de que es esa zarza ardiente, eso que está prendido fuego y no se apaga y no se consume, es Yahweh mismo llamándome atención, entonces puedo reaccionar e ir corriendo a ver qué pasa. Encontrarme con Dios mismo. Y esos son los encuentros que hablamos muchas veces, que transforman. Decimos, un encuentro con Jesús lo cambia todo. Esos son los encuentros. Esos son los encuentros con Dios. Los que son en respuesta a lo que Él está haciendo. Mira, incluso cuando nosotros intencionalmente vamos en busca o venimos, me encantaría que podamos descubrir que estamos respondiendo a invitaciones de Él, a revelaciones que Él quiere darnos. Eso te enamora más porque no tiene nada que ver con vos, no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Él está haciendo
Es tan simple, tan sencillo y a mí me explota la cabeza. Es esa la hermosura de Jesús. Y ahora, eso sucede con nosotros y en esos encuentros de transformación o de revelación sucede esa transformación. Y lo que me encanta es esto que decimos siempre, que esa transformación, esa revelación no nos deja ahí. No se queda ahí. Porque fíjense que ocurre algo impresionante, que después de la resurrección ya no vemos otra vez al ángel de Yahweh apareciendo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora Él vive en nosotros. Él está vivo, reinando, sentado a la diestra del Padre y va a volver. Pero hasta ese momento Él vive en nosotros por su Espíritu. Entonces el ministerio de la revelación continúa porque seguimos descubriendo quién es, seguimos teniendo revelación tras revelación de quién es Él. Pero cambia el instrumento. Antes Cristo o Jesús aparecía, ahora Él habita. Habita. Habita en vos y en mí, o puede habitar en vos y en mí por su Espíritu. Pablo dice, como les decía, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, en estos encuentros donde descubrimos a ese Jesús que hace invitaciones, que una y otra vez nos está buscando, que habita en nosotros por su Espíritu, pero que aún así quiere seguir revelándose a nuestras vidas, estamos entendiendo que, como la palabra dice, somos embajadores, que somos enviados, que somos colaboradores. Pero ninguna de esas funciones define nuestra identidad. Cuando somos llamados embajadores, enviados, colaboradores, no está hablando de que somos eso como nuestra identidad está en Cristo, como seguimos hablando, pero esas son funciones. Primero somos amigos de Dios, somos adoradores, primero estamos a sus pies. Y me venía esta imagen, ¿no?, de estar a sus pies. Y cómo la autoridad nunca nace de una posición, la autoridad nunca nace de una función, sino que nace en su presencia o de su presencia. Lo que le da autenticidad a la autoridad que tenemos no es nuestro título, no es lo que hacemos, es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y de esa forma es que traemos o podemos manifestar el cielo a la tierra. Vieron que hablamos mucho de esto. Hágase en la tierra como en el cielo, Mateo 6. Y hablamos de traer el cielo a la tierra. Tiene que ver con comprender esta realidad, que es el ángel del Señor visitando a los hombres. Esto no es exactamente así, pero es como el ángel del Señor visitando a los hombres, ahora multiplicado en sus discípulos. Así como en el Antiguo Testamento veíamos el ángel de Yahweh visitando, revelándose a los hombres, ahora Jesús, revelado en Cristo, viviendo en nosotros, también se revela al resto de la humanidad a través de su iglesia. Porque Él vive en nosotros y se expresa o desea expresarse a través de vos y de mí. Y esas revelaciones ocasionales, esas apariciones ocasionales, ahora que Cristo habita en vos y en mí, pueden multiplicarse y llenar la tierra de su gloria, como Eli decía. No porque nosotros tengamos la gloria, pero tenemos a Cristo, Él refleja, o su gloria se refleja a través nuestro. Amigos de Jesús, colaboradores, que están postrados a sus pies y que son extensiones de sus manos. Y me venía un poco esta imagen que muchas veces hablamos, ¿no?, de ir a sus pies y de besar sus pies, o a veces incluso decimos cosas como, no queremos tus manos, queremos tus pies.
Y es una expresión de adoración hermosa porque tiene que ver con eso, ¿no? Con rendirnos, con ir a los pies de Jesús. Que no estamos buscando su manifestación, sino que estamos buscándolo a Él por quien es. Y yo quería, como en esta imagen, hacer ese paralelismo entre que por un lado besamos sus pies y somos sus pies. Y los pies de alguna manera representan donde estamos parados. Representan seguridad, representan firmeza, ancla, estabilidad, autoridad, fuerza, poder, son movimiento, son esa conexión con la tierra. Entonces nosotros estamos anclados a sus pies, besamos sus pies, anclados a sus pies y somos sus pies como iglesia. Es esta conciencia de que lo que hacemos tiene sentido, tiene peso y autoridad anclados en quién es Él. En el descubrimiento y en la revelación de quién es, no por lo geniales que seamos, no por el entusiasmo que le pongamos ni por la energía, sino por quién es. Ahí está nuestra seguridad, ahí está la fuerza, ahí está el poder, incluso el movimiento, el hacer, está anclado en quién es Él. Estamos firmes, estamos parados en la roca. De alguna manera eso representan los pies. Y está buenísimo que lo buscamos por quién es, pero con expectativa infinita. Y pensaba en esto, que las manos de alguna manera representan aquello que el reino toca. Es amor, abrazo, los regalos de Dios, es gracia, es misericordia, es servicio, es generosidad, es la sanidad de Dios, es la conexión con el cielo. Me venía esta imagen, ¿no?, de traer el cielo a la tierra. Muchas veces hacemos esta imagen como ese acto profético de traer el cielo a la tierra. Es como si pudiéramos, anclados con nuestros pies en la tierra, sabiendo que estamos anclados en Él, traer lo que el cielo está haciendo y diciendo a este plano. No sé si esto figura te hace sentido. Pero eso es la conciencia de en quién estamos parados, de quién estamos abrazados. La imagen que venía era como esa, es como estar abrazados a los pies de Jesús, que esa es nuestra confianza, esa es la autoridad, es Él, son sus pies, pero a la vez de repente nos ponemos en sus pies porque somos sus pies y somos sus manos y traemos lo que el cielo es y hace a este plano. Entonces, lo importante no es lo que quiero hacer, sino que Cristo sea conocido, que Él sea revelado. Y si eso luce en forma de escribir un libro, si luce como una predicación, si luce como una empresa, como una profesión, o mi propia vida para revelarse, yo estoy dispuesto y entonces todo cobra sentido. ¿Cómo luce revelar a Cristo en tu vida? ¿Cómo luce revelar a Cristo? Pienso que rendidos a sus pies se ordenan nuestras prioridades. Y en conciencia de dependencia nos plantamos en fe. Ahí es la imagen esta que les decía. Es como rendidos a sus pies, es esto de besar sus pies. Es reconocer quién es Él, es reconocer que todo depende de Él. Esa es rendición. En conciencia de dependencia es esta imagen que les decía, de plantarnos, de ponernos de pie. Sabiendo que estamos rendidos a sus pies, nos ponemos de pie para ser sus pies. En conciencia de dependencia nos plantamos en fe para ir con absoluta confianza, firmeza y autoridad detrás de la conquista de lo que Él ya ganó, de lo que Él ya pagó. Entonces, desde ese lugar no hay soberbia ni autopromoción. Y no sé si alguna vez te dijeron o sentiste esto, que no podías ir detrás de tal cosa, que no podías plantarte en fe detrás de otra cosa. Bueno, si este es el foco, si estamos conscientes de nuestra absoluta rendición y dependencia de Él, y vamos detrás de la conquista de lo que Él ya ganó, plantados en quién es Él, en la revelación que vamos recibiendo, y damos de esa revelación, bueno, quiero decirte esto, no hay soberbia.
ni autopromoción. Hay obediencia. Siento esto que es importante para algunos, que inclusive estas mentiras han detenido a algunos por algún tiempo. No quiero ser soberbio, no quiero autopromocionarme. Si hay convicción de rendición y dependencia para ir detrás de lo que Él ya ganó y conquistó, no hay soberbia ni autopromoción, hay obediencia. Y en la obediencia no hay vergüenza. Así que si te sentiste avergonzado por ir detrás de lo que Dios ponía en tu corazón y te encendía, hoy quiero en el nombre de Jesús cortar con esa vergüenza y decirte, en la obediencia a Cristo no hay vergüenza. Hay conquista. Y quizás todavía haya cosas que tengas que seguir solucionando y cambiando. Ok, anda detrás de la obediencia a Cristo y Él se va a ocupar en esos encuentros de intimidad. Él se va a ocupar. Mantén tu corazón conectado a Él. Responde a sus encuentros. Y Él se va a ocupar de seguir transformando. Incluso si te equivocas, Él se va a ocupar. Y vas a tener posibilidad de arrepentirte, de ser transformado, de cambiar. Pero que las sentencias hechas sobre tu vida no detengan lo que Dios quiere hacer en vos y a través de vos. Y que de ninguna manera esas sentencias que trajeron vergüenza te mantengan atrapado, enredado, detenido, atascado. Y que puedas hoy ser libre de eso en el nombre de Jesús. En la obediencia no hay vergüenza. Porque vamos en su nombre, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver conmigo. Pero arranca en sus pies, en ese lugar de intimidad, donde lo conozco, donde paso tiempo con Él y aprendo a escuchar su voz. Y quiero cerrar con esto, como dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Es interesante porque Juan está hablando ya en el final de su ministerio, cuando Jesús ya estaba comenzando a ser muy popular. Y es el mismo Juan que habla justamente de que Él es el anticipo, el que estaba preparando el camino de aquel que iba a venir y entiende cómo tiene que correrse para que Cristo crezca. Es una declaración literal, de hecho, de lo que pasó, no mucho después de esa declaración. Era necesario. Pero cuando leía esto es mucho más allá de lo literal, histórico que sucedió con Juan en ese momento. Es necesario que Él crezca y que yo disminuzca. También tiene que ver con una realidad diaria en nosotros. Es necesario que Él crezca en nosotros, que Él ocupe todo el lugar. Que esa realidad espiritual que tiene que ver con haber muerto juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Él sea una realidad cada vez más palpable, más cotidiana, que Él crezca y que nosotros disminuyamos, que Él tenga espacio, que la expresión de Cristo mismo a través de nuestro sea algo natural y que eso vaya en aumento. Jesús, te agradecemos, Señor, porque vos te revelás a nuestras vidas, vez tras vez. Señor, gracias. Gracias por querer encontrarte con nosotros. Por querer encontrarte con nosotros. Por salir a nuestro encuentro, por generar encuentros. Por llamar nuestra atención, Señor. Por inquietar nuestro corazón, por inclinarlo hacia tu voz. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias.
Gracias, Jesús, porque respondemos a tu voz, respondemos a tu llamado amoroso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Siento también que ha habido frases que han marcado a algunos acerca de cuál es mi llamado, cuál es mi llamado. Y me venía esto. La palabra habla de que al que Él llama, capacita. Y que el llamado de Dios a nuestras vidas tiene que ver a esto, a encontrarnos con Él. A esos encuentros. Ese es el llamado. Y que en la respuesta a ese llamado, a encontrarnos con Él, a descubrirlo, a verlo, a hacernos conscientes de lo que Él está haciendo, de cómo nos está buscando, de cómo es insistente con nosotros. Ese es su celo por vos y por mí. Ahí está su capacitación. Ahí están sus asignaciones. Ahí está su propósito escondido. Ahí es donde todo cobra sentido y valor. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que vos reveles esta verdad mucho más profundamente y poderosamente de lo que yo pude haber hecho, Señor. Encuentros, encuentros, encuentros. Conciencia de tu presencia, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Dios eterno, gracias. Gracias, Jesús. Y cuando Él llama, respondemos con todo lo que somos. Y por eso también nos ponemos en acción. Por eso servimos, por eso damos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendecimos, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu presencia trae gozo, Señor. Gracias, Jesús. Hay paz en esos encuentros. Hay paz. No son encuentros de demanda, son encuentros de paz, son encuentros de amor. Son encuentros de descubrimiento, de abrazo de papá. Gracias. Hay orden en esos encuentros. Hay orden, hay orden. Gracias, Jesús. Hay revelación. ¿Sabes qué? Incluso en esos encuentros hay revelación de las cosas que tienen que ser cambiadas y hay pistas para saber cómo hacerlas. Hay recuerdos y detrás de esos recuerdos hay obediencia que trae sanidad a tu vida y a tu alrededor. Hoy tenía un encuentro de estos con el Señor y el Señor me trajo un recuerdo de algo que habíamos hablado con Él hace un tiempo atrás y me di cuenta que yo no le había dicho las cosas de la mejor manera o de la forma, o había actuado desde ciertos temores. Y está buenísimo porque detrás de eso la fui a buscar y dije, Eli, ¿te acordás de esto? Perdón, actué desde el miedo. Que esto no te limite
Anda detrás de lo que Dios está haciendo en vos. ¡Wow! Hay restauración, hay sanidad. Es más simple. Es más fácil. Encuentros con Él. Encuentros con Él. Ahí nace todo. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús. Encuentros con Él.